Friedrich. Caspar David Friedrich. Entonces, bueno, la semana pasada habíamos visto romanticismo francés, ¿se acuerdan? Era Delacroix y Sí. ¿cuál otro? Géricault, el de la balsa. Buenísimo. Entonces ahora vamos a ver la última parte, que es la alemana, que vamos a ver solo una de sus figuras, y la más importante, que es Friedrich. Este es el retrato de Friedrich. Lo que va a suceder es que también parte de su obra va a mostrar también su personalidad, ¿no? Como en muchos otros artistas, por ejemplo, se acuerdan Goya, que también decíamos, bueno, no es ni romántico, ni neoclásico. Y lo que va a suceder con Friedrich es que él va a ser bastante solitario, retraído, tímido, y va a sufrir la muerte de su padre por un asesinato en 1820, entonces como que se va a volver como un personaje de libro, como sombrío, entonces quizás también se tendía a aislar, y eso va a mostrar en su obra ciertas características, ¿no? Entonces, bueno, este es su retrato, ahí. Bueno, esto que les está diciendo, la muerte de su padre lo vuelve como bastante sombrío, y la característica de su obra va a tender a ser solitario, ¿no? Él va a dar paseos en la naturaleza y va a tomar apuntes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco que Constable hacía eso? Y entonces se va a volver un poco lo que se van a volver los artistas de la modernidad, que es un poco bohemio. Sí, pero en realidad no está tan definido, lo vamos a ver en los próximos artistas que veamos. Pero esta es una de las frases importantes que él decía. Los impulsos no vienen del exterior, sino que vienen del interior, del corazón, del alma, del interior hacia el exterior. Y es un poco lo que quiere mostrar el romanticismo, también con, de alguna forma, movilizar al espectador, diciendo un poco a lo que el neoclásico decía que no sucedía, ¿no? Entonces, bueno, esto de la subjetividad romántica era un poquito lo que vimos en todos los demás artistas, pero además Friedrich va a tener este punto de vista, va a decir, el artista es finito, o sea que muere, termina, pero el arte no, el arte es infinito. Entonces va a crear como una especie de, no les voy a decir que es pintura religiosa, pero va a tener como una mirada hacia la religión, pero más sobre el trascender del alma, no tanto como veíamos, por ejemplo, en el barroco, que se hacía una escena bíblica, es pintura religiosa, ¿no? Que a través de sus imágenes él quiere mostrar un poco eso, que hay otra cosa, que el alma está buscando un lugar, ¿sí? No sé si se entiende esto que les digo. Digamos que no es una obra que sea solamente para observar, sino que es para reflexionar, ¿sí? Entonces, que el objetivo del hombre es intentar llegar a esa infinitud, pero no va a llegar, ¿no? Su arte. ¿Cómo me puedo cambiar el nombre? Ojo que se escucha. Perdón. Entonces, acá es importante, Friedrich no quiere vanagloriarse él como artista romántico, sino su arte. Esto es muy importante porque después nosotros vamos a ver artistas que son como ellos, los protagonistas un poco, por ejemplo, los de vanguardias, por ejemplo, si yo les digo Picasso, ellos también son un personaje en sí mismo, Dalí, por ejemplo, salvando lo que es cronológico, ¿no? Esto no lo vamos a ver, y entonces acá va a suceder algo que va a ser que se incorpore a la temática de las pinturas de Friedrich este tipo de imágenes. ¿Qué va a pasar? Todos los románticos en realidad van a como empezar a valorar un poco lo que es sus cuestiones nacionalistas. No sé si se acuerdan, yo en algún momento se los dije, quizás, por ejemplo, Delacroix, está mostrando cuestiones de Francia. Entonces, en el lado de Friedrich va a haber como esta especie de renacimiento nórdico, que en realidad es una moda, ¿sí? Que se incorpora,
que lo que hacen es redescubren ruinas, redescubren piezas literarias de cantos heroicos, y esto que está acá, que son runas o piedras rúnicas germánicas, muy antiguas, ¿sí? Y esto va a empezar como, por ejemplo, también en Dinamarca va a aparecer, no solo en Alemania, va a empezar como a ponerse de moda y van a empezar a valorarlo de una forma histórica mucho más que antes, ¿sí? Los túmulos, los lugares de culto, y eso va a aparecer en la obra de este artista, cosa que en otros artistas no hemos visto nunca, ¿sí? Ahora les muestro en dónde aparecen. Después tenemos esto que ya lo hemos hablado en las anteriores clases, que es lo sublime, ¿no? Comparar, ¿no? Lo clásico con lo románico, perdón, lo romántico. Entonces teníamos lo clásico, se puede decir que lo bello produce un placer, pero el espectador está ahí, reposado, ¿sí? En cambio, los románticos lo que quieren es movilizar el alma, ¿sí? Mover el espíritu. Esto lo hemos visto con los demás artistas, yo esto después se lo subo al Facebook, no se preocupen, pero en Friedrich se va a ver muy bien lo que es la pintura de paisaje de la que hablamos desde el principio, que va a empezar a tener mucho más valor. Este no se ve muy bien, pero es un croquis hecho por él, por Friedrich, hecho a lápiz, ¿no? En un bosque. Entonces va a empezar a valorarse la pintura de paisaje y a pensarse esto que estuvimos hablando de lo sublime, de movilizar el alma por medio de imágenes, ¿sí? Y por ejemplo tenemos este tipo de obras, ¿sí? Y acá me van a decir, uy, aparece eh, una cruz católica, ahí está Cristo crucificado. Y sí, va a aparecer en la obra de Friedrich, aunque él es protestante, y los protestantes se caracterizan por no usar muchas imágenes religiosas, ¿se acuerdan? Pero él va a empezar a mostrar, hay muchas obras que muestran la cruz, ¿sí? Entonces, sobre todo la pintura de paisaje, como vemos acá, que tenemos este primer plano, esta gran montaña, y después a lo lejos, ¿sí? Pero fíjense que si nosotros quisiéramos agrandar, creo que acá hay una figura, la figura del ser humano está minimizada ante la enormidad de la naturaleza. Entonces, esto es lo que contaba en principio de que el hombre es finito, es corto, se termina algún día, nos terminamos, pero la naturaleza es infinita. Y lo que quiere mostrar Friedrich es esto, ¿no? El lugar pequeño del hombre ante la obra, según él, de Dios. Es un poco eso, ¿sí? Entonces, el tipo de obra que vamos a ver es esto. 1810 es esta. Y acá vemos ruinas, que era lo que les comentaba recién, ¿sí? Algunas ruinas. Lo que van a ver es mucha, ¿se acuerdan del gótico en la Edad Media? Que habíamos visto los arcos ojivales, las edificaciones góticas. Bueno, van a aparecer muchas ruinas góticas en las pinturas de Friedrich o en los dibujos. Eso también es muy interesante. También van a aparecer los cementerios. Este es un croquis también. Entonces acá podemos ver un poquito cómo es el método de trabajo, ¿no? El procedimiento para llevar a cabo una pintura. Entonces, primero lo que hacía era dibujar todo de una forma esquemática de croquis, y después eso se terminaba de trabajar en el taller. ¿Se acuerdan que porque yo pongo énfasis en que se termine de trabajar en el taller? Porque vamos a ver una diferencia importante cuando veamos a los artistas impresionistas, que lo que hacen es directamente su obra toda en el exterior. Ellos llevaban el caballete y pintaban en el exterior todo. En cambio, estos artistas todavía tienen el trabajo de taller. Entonces van, dibujan croquis y después los terminan como en su taller, y esto también cambia porque no tiene la instantaneidad de hacerlo in situ, ¿no? Pero esto también se va a dar por diferentes cosas. Por ejemplo, los impresionistas van a tener a su favor la invención del pomo de pintura. ¿Vieron cómo lo conocemos hoy?
entonces lo podían trasladar. En cambio, estos tenían que hacer sus pigmentos y machacarlos en el lugar, y eso era como muy engorroso. Entonces también es algo que se va a decantar de a poco. Bueno, entonces primero dibujaba todo, decíamos, de una forma esquemática, después iba hacia los detalles, después aplicaba un color de fondo, por ejemplo como esto, ¿sí? Aplicaba un color de fondo como si fuera una base, ¿no? Generalmente eran en colores pardos, colores ocres, y después lo que hacía era aplicar de forma muy suave capas delgadas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la veladura? Que son capas transparentes, delgadas, que se superponen como si fuera un barniz, así bien transparente, pero de color. Entonces ahí va superponiendo la intención era crear un naturalismo como importante. Estos son unos dibujos a pluma. Sí, pero piensen que sus pinturas llevaban muchas capas. Nada que ver con, por ejemplo, Turner, que sin embargo tenía capas, vieron que era mucho más matérica, la pintura aplicaba mucha cantidad. Acá es como mucho más pensado, ¿sí? Y en algunos momentos va a hacer uso directo de lo que es el croquis, ¿sí? Ahora vamos a ver. Ven acá otra vez la cruz, que esto es el inicio de otras pinturas. Acá les dejo detallado lo que hacía. Ven, estos son los croquis que él salía a hacer, y con algunas anotaciones. En 1802, rocas, tomaba lo que son las luces y las sombras del natural, ¿sí? Después, bueno, dibujo a lápiz, después pinturas a sepia, y bueno, todos estos elementos que habíamos dicho que incorporaba, como las ruinas, las iglesias, acá falta una L, dólmenes, rocas, bosques, cuevas, pero porque todo va a tener que ver con el simbolismo, ¿sí? De mirar el pasado, pero también en pensar la pequeñez del hombre y lo finito. Por ejemplo, este es un ejemplo de obra donde este es un túmulo megalítico. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto arte prehistórico? Que se hacían, por ejemplo, menires. Bueno, entonces eso es lo que llegó hasta sus momentos y lo que ellos interpretaron. Y entonces, para también poner en valor eso nacional, los artistas alemanes, también de Dinamarca, también valoraban esto. Entonces, bueno, nosotros decimos, bueno, piedra con nieve, pero es un túmulo megalítico, ¿sí? Y miren lo interesante de los árboles bien de invierno, bien pelados, también un poco como de terror, ¿no? Medio tenebroso da esta sensación. Hay un pájaro volando. Soledad. La soledad, exacto. Soledad, y también otra palabra bastante clave de la obra de Friedrich, melancolía, ¿sí? Y también lo que es importante es pensar que él, como todos los románticos, estaba rechazando el neoclásico, y también la composición. ¿Se acuerdan que cuando vimos con Constable también había como ciertas recetas para hacer una pintura de paisaje? Bueno, primero se hace esto, después se hace lo otro. Y acá ven que él irrumpe la escena con directamente esto. No es que pone pastitos de frente y lo importante lo pone en el medio, ¿no? Entonces, eso también es importante, la composición. Él irrumpe con estos tres árboles. Después hay un fondo indefinido, como en nieblas. Pero también está rompiendo con la tradición. Vieron que decíamos, bueno, rompen la tradición los románticos, también de esta forma. Bueno, esto también lo que les decía recién, dibuja esquemáticamente, fondos tonos ocre o sepia, y se pone estas son las veladuras, las famosas veladuras con óleo, ¿no? Y esta es una de las obras más conocidas que tiene Friedrich, se llama El altar de Teschen. Es un paisaje religioso, pero vieron, como yo les decía hoy, no pensemos como si estuviéramos viendo una pintura religiosa barroca, sino que ven que acá no hay presencia humana, o si la hay, es la cruz nada más. Y lo que está queriendo decir es que hay algo más allá,
¿sí? Ven que acá hay como unos rayos, Sí. como unas luces, es un amanecer o un atardecer según las nubes, pero detrás del elemento, que también, otra vez, fíjense, irrumpe en la escena, hay como una luz, ¿sí? Pero acá la iconografía religiosa está ahí puesta, pero no es la protagonista. Lo protagonista de acá es la naturaleza, no sé si lo pueden ver eso. O sea, como Sí. que él es buenísimo. Él está dando como otra importancia a la naturaleza. Y bueno, también se ve esta cosa de la melancolía. Y fíjense, ven que tiene esta como helicoidal, acá como de arco, forma de arco, porque esto está emplazado así, ¿ven? Como si fuera un retablo. Y bueno, la obra quedó con esa forma. Pero bueno, esto fue hecho para un burgués, esta cosa de retablo, que incluso yo no sé si es lo original esto. Ven que acá está el Illuminati, el triangulito con el ojo, el Illuminati, ¿no? Sí. No sé si es todo original o si fue cambiado con el tiempo, pero bueno, sí existió la forma de retablo dorado, como que le da otro marco, pero no tengo el dato si fue Friedrich el que lo eligió, ese marco. ¿Sí? Donela, Sí. no siendo él religioso católico, pintaba demasiadas cruces entonces. Sí. Como muy católico, sí. Sí, él en realidad lo que quería mostrar era algo más allá. Nosotros quizás también tenemos muy asociada la cruz a lo religioso, pero quizás nos está queriendo decir otra cosa. Sí, Pero puede ser. hay muchas cruces. Este se llama Cruz en la Montaña, o sea, está claro. Pero también es como que él quiere dar un nombre a lo innombrable de alguna forma, como que la imagen va más allá del símbolo religioso, pero como dice Karina, tampoco podemos negar Está presente. Sí, está presente y es un símbolo muy poderoso, no es cualquier cosa. Claro. Sí, eso es interesante también de ver. Pero después, cuando va creciendo el artista, va envejeciendo, va abandonando esto. Después vamos a ver la famosa Monje junto al mar, que yo ya las he mostrado ya. Pero sí, es interesante ver eso. Acá está, miren, Monje junto al mar. Esta es la obra más conocida, si se quiere. De alguna forma es enorme, no tengo las medidas exactas, ahora las busco. Causó mucha impresión a los espectadores cuando se expuso. Incluso uno de los críticos lo que le dijo es que en realidad podía ser vista al revés. Miren, ya que tenemos la tecnología a nuestro favor. El crítico dijo, yo la puedo ver al revés, que no entiendo igual, como una forma de decir, mira, no me pintaste nada. Pero fíjense los porcentajes de cielo que tiene. Esto todo es cielo. Cuando en realidad muchas veces los paisajes anteriores, o por ejemplo piensen en un retrato, no sé, del Renacimiento, de cielo siempre tenemos una fracción chiquitita, ¿no? Por ejemplo tenemos la Gioconda. Y bueno, el cielo, el horizonte, siempre en general está más arriba. Y acá tenemos un horizonte bajo, y incluso no solo el horizonte, sino que la porción terrestre de alguna forma es mucho más mínima, y eso les voló la chapa a todos, porque nos está queriendo decir otra cosa. Ahora, muchos dicen que este señor que está acá, que es el monje junto al mar, es un autorretrato de Friedrich, ¿sí? Él rompe con todas las reglas de cómo se tenía que hacer un paisaje. De alguna forma el espectador está desorientado porque el único personaje, supónganse que es el monje, está de espaldas, no le vemos, no sabemos si tiene un gorrito o está pelado, no tenemos datos. Después el horizonte se desdibuja con esta como tormenta o vapor, no sabemos si acá hay un abismo o si es la playa. Es como que
al espectador lo confunde y rompe con todo lo que se venía haciendo del paisaje, que en primer plano teníamos unos pastitos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Anto, sí. Quizás todo esto tenga que ver con la muerte del padre, Puede la ser, inmortalidad, sí, o sea, todas las cruces. Puede ser también esta cosa de la melancolía. Y otro dato, ya que estamos, es que él también tendía un poco a la depresión, incluso hubo intentos de suicidio. Entonces como que podemos pensar un poco su vacío interior representado en esto, ¿no? Después vamos a ver que va a haber obras diferentes, como si queremos decirlo, más felices, pero sí, puede ser Matilde, sí. Bueno, igualmente lo que queremos mostrar, lo que quiere mostrar acá, como todos los románticos, todos los románticos no, como algunos románticos, es esta pequeñez, ¿sí? El hombre está ahí y viene un vientito y se vuela. No somos nada, ¿no? Exactamente. Ya nos lo demostró el COVID. Sí. Todas las estructuras sociales, económicas, políticas se fueron al tacho con algo que no podemos ver, imagínense. Y un poco el romanticismo trata de eso, ¿no? Y esto que él decía, es muy sensible toda su figura. Extremadamente, todo sí. su cuadro es muy sensible. Sí. Para mí esta pintura es espectacular. Porque es espectacular. A Turner me hace acordar también. Sí. Sí, Turner es más expresivo. Acá no vemos la pincelada y eso también nos confunde, o por lo menos a mí. Además, acá, como no hay un primer plano, o sea, no sabemos qué sigue, es como que también nos da inestabilidad, ¿no? Esta pintura la modificó 4 veces, o sea que la venía pensando. Bueno, en el primer momento no la entendieron, y ahora es una obra maestra. Y muchos dicen también que es una confesión de esto, del valor de la vida y de qué lugar estaba en ese momento. Espectacular. Muy lírico, digamos. Turner es más expresivo, ¿no? Sí, exacto, sí. Es mucho más, no me sale la palabra, de Friedrich, como que él está observando todo, no tanto involucrándose. No Sublime, diría yo, ¿no? También. Sí. Y acá tenemos esto, por ejemplo. Abadía en el Robledar, ¿sí? O monasterio entre los robles. Y también, el anterior yo no sé si les puse la fecha. Acá no la tengo, ahora les digo. Tengo el libro ahí al costado, ahora se las digo. Les digo las medidas también. Esta también, otra vez, figuras humanas que en general, o sea, nosotros, porque digo figura humana, porque en general tendemos a buscar eso, ¿no? Así como en un retrato buscamos los ojos, porque dicen que es la entrada del alma, etcétera, tiene mucha pregnancia, ¿no? Enseguida los vemos. En los paisajes también un poco, a ver la personita, entonces sabemos qué tamaño tienen los árboles, etcétera. Acá lo que se ve son como todos los clichés góticos que estaban de moda en el siglo XVIII, como los cementerios, las ruinas, ven que es como también estilo gótico, el arco ojival, con un vitral todo destruido. Y bueno, se ve el deterioro, y otra vez esta cosa de la importancia, de la pequeñez del ser humano, y otra vez las cruces. Sí, está bastante ahí, como... Sí, la muerte. Sí. La muerte, triste. ¿Cómo es no me sale el dibujante este de Disney, el que hizo El extraño mundo de Jack? No sé. Ay, no me acuerdo. Es muy famoso. Bueno, ya se me saldrá. Es ese estilo gótico. Acá tenemos también las ruinas del Dena. Otra vez esa cuestión de las ruinas está muy presente, incluso dentro de estas ruinas hay como una construcción, y ahí las figuritas, figuras pequeñas.
pero esto también demostrando el paso del tiempo, ¿no? Y acá que crecieron los verdores esos. Tim Burton es ahí está. Me avisan por cucaracha que es Tim Burton. Estilo Tim Burton. Miren este cementerio de un monasterio bajo la nieve. ¿Sí? Y acá sí vemos como una procesión de monjes acá abajo. Sí. Y ahí vemos el tamaño, ¿no? El enorme. Bueno, y otra vez, Lo la sigue a la presencia. muerte. Sí, sí. La presencia de la melancolía, de la tristeza. Sí. Pero aún así es interesante de ver que después tiene obras diferentes. Por ejemplo, esta entrada al cementerio, bastante más esperanzadora, con una luz diferente. Digamos, ponele, como dicen Claro, los chicos, ponele. claro. Y acá hay uno escondiéndose. Ese no quiere entrar. No. Por ahora, si puede elegir, no entra. Se va al Prado. Arcoiris, este arcoiris en un paisaje de montañas, ven acá más esperanzador. Y otra vez, la figura ante el abismo, ¿no? Y otra vez podemos decir este concepto de lo sublime, de que es un paisaje. Vieron, por ejemplo, yo siempre doy ese ejemplo que por lo menos a mí me pasó en Córdoba, por ejemplo, de decir, uy, qué lindo el paisaje, pero qué miedo, pero qué lindo. Da miedo, pero es lindo. Bueno, lo sublime tiene esos extremos también, esa belleza terrorífica. Bueno, este que es uno de los primeros que vimos, la luna saliendo a la orilla del mar, donde otra vez tenemos la presencia de estas figuras de espaldas, y hacer figuras de espaldas nos llaman la atención y también nos producen como espectadores, nosotros, una incomodidad, porque decimos, uy, pero están felices, están tristes. Entonces él también como que ahí mueve un poquito. Y acá tenemos estas un poquito diferentes. El verano, ¿sí? Que ahí abajo hay unos dándose besitos. Ahí ya estaba más feliz. Dicen que cuando se casa, no es por nada que la mujer lo pone feliz, como que sus pinturas empiezan a ser un poquito más como felices y aparecen figuras de mujeres también. Cuando se casan. Sí. El soñador o las ruinas de Obin. Ven toda esta cosa del renacimiento nórdico, está presente todo el tiempo. Esta es hermosa también, con este degradé ahí de atardeceres. Pero miren la figura muy pequeña ante lo demás. En cualquier momento se nos corta, así que después volvemos un ratito. Él las creaba, ¿no? Las cosas. Esto lo creaba él. ¿En qué sentido creaba? La obra, o era, ¿Las estaba ruinas? esa... Si existían las ruinas. Sí. Sí, existían, sí. No, están. Sí, incluso, sí. Esto no era un invento de él, no. Incluso muchos otros artistas, también está Otto Runge, que estaba en uno de los cuadritos que les puse al principio, también va a ver de estas ruinas. Sí, no, era una cosa que había, o sea, ellas caminaban, era como, bueno, voy caminando por Lanús, me encuentro una ruina gótica y la pinto, ponele. Sí, claro. Y acá tenemos a su esposa, dicen que es su esposa, esta se llama Mujer en la Ventana. Y esta es una obra interesante porque vieron que todas las demás es pintura de paisaje y él, como el espectador está como en el exterior. Y acá es de un interior. ¿Sí? Dicen que es la esposa, obviamente de espaldas, pero fíjense que acá hay un detalle de como unas botellas, acá en este sector, pero aparte de eso, es como que está vacía la habitación. ¿Sí? Entonces, esto también nos llama a reflexionar y a pensar en la que era consciente de su soledad, Friedrich, que nos lleva al recogimiento,
Y quizás, esta mujer que está observando hacia el exterior como que quiere escapar hacia la libertad, ¿no? De esa habitación vacía y fría hacia la libertad del paisaje, que se ve un poquito por ahí, que hay unos árboles, y este es como un barquito, no me sale, un travesaño de barco, no me sale la palabra. Un Velero. Mástil, mástil. Travesaño no era seguro. Y esta es otra, que esta es mi preferida, bueno, después de Monje junto al mar, ¿no? Esta se llama Ante el abismo, y bien podríamos ser todos, no sé, yendo a Tandil, ponele, observando la movediza, y ahí tenemos también, otra vez, ante lo sublime, ¿sí? El hombre, así todo vestido, se trepaba a la montaña, y está ante una naturaleza que lo sobrepasa en belleza, ¿sí? Esto es lo romántico. Y sobre todo que el espectador entienda que acá lo importante no es el ser humano, porque no lo vemos, no es Napoleón, no es nadie, sino que lo importante es lo que se ve de paisaje. Y que también es parte de este cambio que se hace en este momento histórico. Pero también habla de un aislamiento, ¿no? De él. Sí. Poca empatía, nunca se muestra de frente, no está es verdad. conexión con otro. Sí, esa es una buena observación. También era bastante solitario, sí. Sí. Muestra soledad también. Acá tenemos esta otra también, otras figuras pequeñas, esta es en sepia, también acá con un monumento. Pero también se va a valorar los paisajes nacionales. Incluso vieron que los artistas muchos viajaban hacia Roma, hacia diferentes ciudades para aprender. Él un poco criticaba a esos artistas y él decía, no, yo me quedo acá, nací acá, me quedo acá y yo tengo que impregnarme de lo mío, de lo alemán, lo german. No tengo que irme a Roma a estudiar a Miguel Ángel. Eso era sus conceptos, era muy extremista también. Bueno, ahí me quedé. Esperen que traigo el libro y les muestro la medida de monje. Y ahora nos volvemos a reconectar un ratito que les quiero mostrar otra cosita. Monje junto al mar. Mide, ya les digo. Monje junto al mar mide 1,10 m por 1,70 m. ¿Sí? Y se hizo en 1809. Así que, bueno, ese era el dato, que siempre los datos duros me faltan a mí. También piensen que, así como nosotros decimos, bueno, en su momento no fue comprendido, Friedrich fue llamado a ser parte de la academia, o sea que él también fue aceptado por la estructura del arte de alguna forma, no es que era un incomprendido como otros. Sí, fue aceptado en la academia y entró bastante tarde, digamos, no era tan joven, pero la gente lo seguía después de alguna forma. Bueno, voy a salir de acá. Ahí estoy con mi paisaje. Qué lindo. Y voy a terminar acá y nos volvemos a reconectar con el mismo, ¿les parece? Dale. Y les muestro, ay, mira, me decía Rosana, me decía Tim Burton, lo que pasa es que cuando comparto pantalla no veo nada de lo demás. Y ahora les muestro unas cositas más, ¿sí? Ahora, después del corte, volvemos.